Muchas gracias una vez más. Vamos a comenzar orando. Padre, te damos gracias una vez más por estar presentes en esta tarde, todos tus siervos, tus siervas. Señor, venimos con un corazón humilde, con un corazón, Señor, contrito. Todos nosotros, Señor, desde mi persona y todos queriendo aprender cada día más, porque cada día aprendemos más de tu palabra. Y al entender tu palabra, te conocemos más a ti, Señor, y al entenderte más a ti, te admiramos y te adoramos. Encomendamos todo este tiempo, Señor, en tus manos, en el nombre glorioso y sublime de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, esta tarde vamos a hacer un paréntesis, porque hubo una buena pregunta en la última clase y no se podría contestar en una sola frase. Así que he preparado esta clase para dar una explicación, pero luego el día 28, el doctor de Prometa nos va a acompañar una vez más ahondando este tema sobre la fidelidad de la transmisión de los originales. Así que vamos a esta tarde trabajar ese asunto y luego vamos a mirarlo a la luz de la tradición judía, vamos a mirar a la luz de grandes teólogos del Antiguo Testamento y vamos a terminar con los traductores de la NBI, la Nueva Versión Internacional, que nos dicen referente a este tema. Así que vamos a pasearnos y vamos a tener un buen tiempo esta tarde. Entonces, una vez más, resumiendo, hemos visto panorámicamente y varios de ustedes me han explicado ya que ha sido un buen momento de poder entender bien esta vista panorámica del Antiguo Testamento y lo hemos hecho de varias maneras. Ya lo hemos visto, así que ahora hemos pasado a estudiar el Pentateuco. Estábamos estudiando el Pentateuco y en eso vamos a quedarnos y vamos a hacer el paréntesis que les he mencionado. Bien, el tetragrama o tetragramaton que se nos preguntó, pero vamos a tratar de explicar que esto es un fenómeno de escritura, más no de lengua ni de contenido de todo el Antiguo Testamento, ¿no? El tetragrama significa palabra de 4 letras, ¿no? Y es la palabra hebrea que ya está escrita ahí y que se traduce al latín como Yahweh. Ahí en la pantalla ven ustedes que solamente hay 4 letras, la I, la H, la W y la H. ¿Por qué? Porque en ese momento no había vocales y desde esas 4 letras es que se va traduciendo la palabra Yahweh, Jehová. Son 4 letras del alfabeto griego, la Yod, la Ji y la Double y la Ji otra vez, ¿no? Entonces, para entender este nombre se le dio a Moisés cuando estaba en la zarza. Y cuando él pregunta y le dice, cuando yo vaya a mis hermanos y les diga, ¿quién me envió? Entonces, ¿yo qué le voy a decir? Decía Moisés a Dios. ¿Qué le voy a decir? ¿Quién me está enviando? Y entonces el Señor le responde, yo soy. Y ahí está el tetragrama, yo soy, ¿no? Ahora, lo que tenemos que entender, como les dije, es un proceso de escritura, más no de lengua. Antes de Moisés, en la etapa de los sumerios, el tetragrama o esas cuatro letras que se le dio a Moisés, entonces hubo un momento de escritura. Y la escritura pictograma y ideograma en tiempo de los sumerios, se dan cuenta ustedes, ellos son dibujitos, 2 hombres, al centro la I y al costado la I. Entonces, inicialmente se escribía así, pero luego pasamos a otra etapa
de la escritura paleo, hebreo en Fenicia, y está en la segunda línea y la tercera línea. ¿Eso qué quiere decir? La misma escritura que está aquí de los sumerios ahora cambia a uniforme y cuneiforme. Posteriormente, la misma palabra es traducida en hebreo, pero ya en hebreo cuadrado, la parte de abajo, es el hebreo moderno que predominó en Asiria, Babilonia y Persia. Yo soy el que soy. Entonces, como estábamos mencionando, Moisés es de este tiempo de la escritura paleo-hebrea. ¿Eso qué quiere decir? Que Moisés podría entender lo que era la escritura sumeria y también la escritura fenicia. Él dominaba todo esto, pero no conocía el hebreo moderno, el hebreo cuadrado que vemos en la parte de abajo. Entonces, el yo soy en paleo hebreo, y sabemos que Moisés también conocía otros idiomas como el ugarítico, el egipcio. Él fue preparado en todo eso. Conclusión, significa lo mismo. No es cambio de letra, es cambio de escritura. Es el proceso de escritura. Podríamos nosotros resumir que este tetagrama está escrito un hebreo antiguo y un hebreo moderno. Un hebreo antiguo y un hebreo moderno. Paleohebreo es el hebreo arcaico, el hebreo cursivo, y el cuadrado es un hebreo armenio y es el estándar que conocemos hasta el día de hoy. Entonces, dicho de esa manera, aclaramos que el tetagrama, el tetragramaton, son esas 4 letras para distinguir y decir lo que Dios le dijo a Moisés: yo soy, ¿verdad? Entonces, dicho eso, nosotros vamos a ver lo que dice Esteban de Moisés. Dice: Moisés fue educado en todas las ciencias de los egipcios. Hechos 7:22. ¿Eso qué quiere decir? Que Moisés era un hombre completamente preparado, que podía leer esa escritura paleo, pero también podía leer la escritura sumerio. Entonces, lo que vamos a dejar establecido aquí es que Moisés podía leer y escribir el hebreo antiguo de los sumerios, pero también el hebreo paleo-hebreo de ese tiempo, más no el hebreo moderno que nosotros conocemos abajo. Ahora, en estos 4 reglones está el tetagrama, la I, el H, la B y la H, sin vocales. Significado: yo soy. Eso es lo que Moisés recibió ahí en la zarza, ¿verdad? Entonces, ahora, después de haber entendido el tetragrama, vamos a pasar a entender cómo se transmitió las escrituras del Antiguo Testamento, para ver si este proceso de escritura ha influenciado en un cambio de mensaje del Antiguo Testamento o no ha cambiado el mensaje del Testamento. En el castellano antiguo, por ejemplo, se dice Dios crió. En la versión antigua dice Dios crió. Y ahora nosotros leemos Dios creó. Crió, creó. Ahora, eso no es un cambio de lengua, sino la escritura se ha modernizado, ¿verdad? Pero el significado es la misma. Es igualito en el tetagrama que estamos viendo. El yo soy, escrito en el tiempo de los sumerios, en el tiempo del paleohebreo, en el tiempo moderno, es simplemente un cambio de escritura, más no un cambio de significado. Ahora,
muchos estudiosos modernos usan estos cambios para desmerecer la fidelidad de las copias del Antiguo Testamento, para desmerecer la fidelidad del mensaje del Antiguo Testamento. Por eso esta tarde vamos a darnos ese trabajito de poder entender paso a paso la fidelidad del mensaje del Antiguo Testamento hasta el día de hoy. La tradición judía, o los judíos, reconocen que Moisés escribió. Hay un libro de la tradición judía que se llama Eclesiástico, y en Eclesiástico 24:23 dice: todo esto es libro de la alianza del Dios Altísimo, la ley que nos prescribió Moisés como herencia para las asambleas de Jacob. Aquí estamos viendo que una escritura de la tradición judía, que no es parte del canon del Antiguo Testamento, está reconociendo las tres divisiones del Antiguo Testamento. Está reconociendo el canon del Antiguo Testamento. Esa misma edición del libro de Eclesiástico, de sabiduría de Jesús, nos menciona que en un escrito por este maestro hebreo de Jerusalén, alrededor de 180 antes de Cristo, ¿no? Que posteriormente su nieto traduce al griego en el 132, y en este escrito se deduce que se deduce que 2 siglos antes de Cristo ya existía el canon del Antiguo Testamento. Dice, y en su prólogo menciona la triple distinción de la ley, los profetas y los restantes libros paternos. De esta manera, el testimonio histórico de Eclesiástico nos muestra que ya 2 siglos antes de Cristo se reconoce el canon del Antiguo Testamento. Cuando estamos hablando del canon del Antiguo Testamento, ustedes ya saben que estamos hablando de las 3 divisiones del Antiguo Testamento de los judíos. Ahora, cuando vemos nosotros el testimonio de los evangelios, en Lucas 24:44 dice, a los 2 discípulos de Emaús, Jesús dice, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Una vez más, este versículo nos demuestra que para la época de Jesús ya existía el canon del Antiguo Testamento. Ya existía esos 39 libros. Otros elementos que podemos usar para mostrar esto históricamente, saliéndonos de la Biblia, o evidencias externas, como en algún momento hemos hablado, tendríamos que usar a Josefo, Flavio Josefo, un escritor único prácticamente de la primera era cristiana. Él escribió la historia eclesiástica. Cuando nosotros queremos estudiar la historia de los primeros cristianos, tendríamos solamente la Biblia y el libro de Flavio Josefo, que hizo historia, para entender el cristianismo del primer siglo. Él en la guerra de los judíos, en las antigüedades judías y contra Apión, su libro, en este último libro, él dice de esta manera: desde Artajerjes hasta nuestro tiempo, todo ha sido registrado, pero no ha sido considerado digno de mismo crédito lo que había precedido. Pues la exacta sucesión de los profetas cesó, pero la clase de fe que hemos colocado en nuestros propios escritos se evidencian que nuestra conducta,
pues aun cuando ha pasado muy largo tiempo, ahora escuchen bien esto, dice, nadie se ha atrevido a añadirle algo o a suprimirle algo, ni a alterarlos en manera alguna. Él está mencionando que hubo un cambio de líderes, un cambio de profetas, ya no había profetas, pero en cuanto a la fe, dice él, en cuanto a la fe, se tuvo demasiado cuidado para preservar el mensaje del Antiguo Testamento. Y no está hablando un judío cristiano, está hablando un judío escritor de la historia de ese tiempo, y está diciendo, nadie se ha atrevido a añadirle algo o a suprimir algo, ni a alterar en manera alguna el canon del Antiguo Testamento o las escrituras del Antiguo Testamento. Y ahora también tenemos que ver a los talmudistas que jugaron un papel importantísimo en la transmisión del Antiguo Testamento. El significado de la palabra Talmud es la enseñanza y el aprendizaje. El Talmud designa el gran cuerpo de la doctrina de los judíos y recoge el saber rabínico de los siglos 1 al 4. Es decir, el Talmud es un documento donde se tiene todo el cuerpo de la doctrina judía. Las doctrinas principales de los judíos está escrito ahí, y también está incluido los pensamientos de los grandes sabios, los grandes rabinos, desde el siglo II hasta el 4. Y el objetivo de este Talmud era explicar la ley de Moisés según la tradición oral. Y en los años posteriores, en el año 70, estos asumieron la responsabilidad de copiar la Tanaj. Es decir, desde los años 70, ellos asumieron la responsabilidad de hacer las copias del Antiguo Testamento, las copias de esas tres divisiones. Y para ello, para mantener la fidelidad, elaborar una serie de reglas muy estrictas para no equivocarse, para no cambiar, para no tergiversar el mensaje del Antiguo Testamento. Leemos algunas de estas reglas. Por ejemplo, dice, cada palabra del códice debería tener igual número de columnas del texto. ¿Qué quiere decir eso? Que el copista, al terminar su copia, tenía que comparar con la copia base y tendría que ser igual. ¿Qué pasaba si no había igualdad? Tendría que botar la copia y comenzar a hacer de nuevo la copia. Una segunda regla dice, las columnas debían tener un mínimo de 48 líneas y no debía exceder las 60 líneas. Era otra regla para las copias que se debía hacer. Cada línea debería tener 30 letras. Asimismo, los espacios entre letras, entre líneas, entre secciones, los libros debían ajustarse a reglas precisas. Como usted está viendo, la transmisión del Antiguo Testamento, la transmisión de la palabra de Dios del Antiguo Testamento, no se hizo en una forma apresurada o aligerada. Los copistas tenían reglas muy exigentes, fueron muy cuidadosos, y como hemos leído ya en esa literatura de Alejandría, una literatura judía, nos menciona que no se permitía cambios, no se permitía errores. Al final de la Torá debía coincidir exactamente con el final de una línea. Al terminar la copia, tenían que comparar con el texto base y tenía que estar exactamente como estaba escrito en el texto base. Nada podría escribirse de memoria, ni siquiera la parte de una letra. Era tan cuidadoso la escritura
que no se le permitía al copista hacerlo de memoria. La tinta debía de ser de color negro y se le preparaba de una manera especial. No era cualquier tinta, era una tinta especial. Y cuando se debía escribir el nombre de Dios para que no sea con mancha, para que no sea equivocado, cuando se tenía que escribir esas 4 letras, no se podía escribir sacando el pincel de la tinta, ¿no? Dice, el nombre de Dios no podía ser la primera palabra escrita después de mojar la pluma de la tinta. Hablando de esas 4 letras. Eran tan cuidadosos. Incluso ese nombre no se mencionaba así nomás, ¿no? Y es más, los copistas debían vestir ropas especiales y cumplir ciertas normas de higiene personal. Cada vez que el escriba tenía que hacer la copia, tenía que bañarse. Y cuando llegaba para escribir el nombre de Jehová, de Yahvé, o esas 4 letras, él tenía que ir y bañarse y cambiarse de ropa para poder escribir esa palabra. Hasta aquí estamos viendo el sumo cuidado que se tenía. Los judíos preferían los manuscritos más nuevos, sin ninguna mancha. Si encontraban una copia de la Tanaj que contenía algún error, mancha o signo de deterioro, ese manuscrito se quemaba o se enterraba, se llevaba a las escuelas o se llevaba al cementerio y se guardaba. Así que ellos tenían como hábito preferiblemente leer una copia limpia, una copia nueva. Si veían ya arruga o por si acaso cayó agua y se manchó, entonces inmediatamente destruían esa copia y buscaban una copia nueva. Jerónimo de Estridón, en el año 342 al 420, un famoso traductor de la Biblia al latín, llamada Vulgata, la Vulgata latina, fue uno de los grandes editores del hebreo y conocedor directo de la tradición, porque él fue alumno de judíos. La relación de libros que nos detalla corresponde con la lista de libros inspirados mencionados en los anteriores testimonios. Es decir, él también reconoce y corresponde a las 3 divisiones del canon del Antiguo Testamento. Ahora vamos a pasar a mencionar a los masoretas. Ellos jugaron también un papel muy importantísimo en la transmisión del Antiguo Testamento. A partir del año 500 después de que Jesucristo hasta el 900 después de Cristo, los masoretas asumieron la tarea de conservar y transmitir el Tanaj. En el tiempo que comenzaron su trabajo, existía la preocupación de la correcta pronunciación del hebreo para poder seguir copiando. Es decir, cuando estábamos en los tiempos de los masoretas, alguien dictaba y estaba el copista. Y entonces ahora era la preocupación, si el hebreo no tiene vocales, solamente son consonantes. Entonces la pronunciación podría variar y podría haber errores si es que se sigue de esa manera. Entonces, frente a esta dificultad, ellos crearon un alfabeto para asegurar la transmisión, del Antiguo Testamento. Entonces, idearon signos que acompañaron a los consonantes y tenían un valor vocálico. Entonces, estamos diciendo que hasta aquí el hebreo era transmitido y era escrito solamente con consonantes. Y es aquí cuando los masoretas recién
van a incluir las vocales que nosotros conocemos ahora en el hebreo cuadrado, y lo hicieron con la intención de pronunciar bien el escrito y transmitir correctamente todos los escritos del Antiguo Testamento. El resultado final fue la producción de llamado texto masorético, que hoy usamos tanto judíos como cristianos, el texto masorético, debido al trabajo esforzado y sacrificado de los escribas en su afán de garantizar la fidelidad de las copias. Siempre se suponía que el texto copiado era muy preciso, pero no había forma de probarlo, es decir, no lo hubo hasta el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. Hasta aquí teníamos copias de la primera era cristiana, pero no teníamos copias de antes de Jesucristo para comprobarlo. Hasta aquí podría haber la posibilidad de decir que había fallas en la transmisión del Antiguo Testamento. Pero como Dios es un Dios soberano, un Dios milagroso, un Dios que tiene control de todas las cosas, permitió el descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto. Esto es muy importante. Fueron descubiertos en una serie de 12 cuevas alrededor de un sitio conocido como Wadi Qumran, cerca del Mar Muerto, entre 1946 y 1956, pastores beduinos y un equipo de arqueólogos descubrieron manuscritos sagrados enterrados en recipientes de barro dentro de la cueva. Y esto era una costumbre judía. Se almacenaba en la sinagoga judía, se llevaba a los cementerios o se llevaba a las escuelas y se guardaba estas copias. Y son estas copias que ellos encuentran en 11 cuevas. En el lugar encontraron muchos miles fragmentos escritos de manuscritos, algunos completos, algunos incompletos, algunos dañados. Otros tenían solamente pequeños trozos, pero los investigadores han reunido una colección de aproximadamente 980 manuscritos diferentes de las 11 cuevas. El consenso académico data los rollos de los últimos 3 siglos antes de Jesucristo. Escuche, 3 siglos antes de Jesucristo. Se encontraron también monedas de bronce, se encontraron fragmentos de utensilios de barro, y con la ayuda del radiocarbono y la paleografía se hizo el estudio y datan de la misma fecha de esos rollos que se encontraron. ¿Por qué es importante este descubrimiento? Un erudito, Glasson Archer, dice: aun cuando las 2 copias de Isaías descubiertas en 1947 en la cueva número 1 de Qumran, acerca del Mar de Muerto, tenía 1000 años más que el manuscrito más antiguo. Tenía 1000 años más que el manuscrito antiguo. Les decía en un momento, en el momento de los masoretas, de los talmudistas, los masoretas, se hicieron copias y copias y copias y copias, pero no teníamos un elemento de comparación para ver si la transmisión del Antiguo Testamento era fidedigna, para ver si las copias eran fidedignas, para ver si el mensaje del Antiguo Testamento se ha ido transmitiendo fielmente o alguien cambió. Y aquí está la gran sorpresa. Ahora, con los rollos de Mar Muerto,
que son 1000 años antes que los masoretas, 1000 años antes de la era cristiana, se encuentran, y mire lo que dice: hasta entonces conocido 900 años después de Cristo, estos demostraron ser idénticos. Se compararon las copias de la primera era cristiana de los años 1900 con estos rollos que se encontraron 1000 años antes, y dice demostraron ser idénticos palabra por palabra a nuestra moderna Biblia hebrea en más del 95% del texto. El 5% de variación consistió principalmente en evidentes errores de ortografía y diferencias gramaticales. No afecta en lo más mínimo el mensaje revelado. Esto es glorioso, esto es importante. Hasta este momento, los críticos textuales, los teólogos liberales, estaban cuestionando la fidelidad del Antiguo Testamento. Estaban cuestionando por cuestiones de razonamiento la fidelidad del Antiguo Testamento. Estaban cuestionando la autoría de Moisés, estaban cuestionando la autoría de Isaías. Pero cuando se encuentran estos rollos y se comparan con 1000 años de diferencia y encuentran que la transmisión es fiel, que la transmisión es exacta, que no ha habido variación, los teólogos liberales perdieron el piso. Ya no tuvieron argumentos sólidos para contradecir. Otro escritor del Antiguo Testamento, un erudito del Antiguo Testamento, pensando por qué es importante este descubrimiento, dice: los eruditos detractores de la Biblia ponían en duda la exactitud del texto masorético, que constituye la base de otras versiones del Antiguo Testamento, ya que había un enorme lapso cronológico entre él y los autógrafos de los documentos originales. Debido a esta incertidumbre, estos eruditos con frecuencia correrían el texto con bastante libertad. Sin embargo, Qumran ha revelado los restos de una antiquísima edición masorética que antecede a la era cristiana, en la cual se basa el texto masorético tradicional. Cuando se comparó el texto masorético con este texto más antiguo, se hizo evidente la asombrosa exactitud con que los escribas copiaron los textos sagrados. Por lo tanto, la integridad de la Biblia hebrea fue confirmada. Y esto ha hecho que en general haya ganado un mayor respeto entre los eruditos y que la alteración de su texto se haya reducido dramáticamente. Gary Brantley es un erudito del Antiguo Testamento. Entonces, hasta aquí estamos corroborando con fuentes externas. Ya hemos visto las evidencias internas, ahora estamos viendo evidencias externas de grandes estudiosos de tradiciones judías, y hasta aquí estamos admirando la fidelidad del Antiguo Testamento. Estamos admirando la fidelidad en la transmisión del Antiguo Testamento. A pesar de los años, a pesar de los deterioros, el mensaje se ha ido guardando tal cual. Tenemos base sólida y comprobada para creer que las escrituras se han transmitido fielmente hasta la actualidad. Existen cerca de 6,000 escrituras hebreas, tanto íntegras como fragmentos, y más de 5,000 de escrituras del griego, que nos demuestran que la palabra de Dios que tenemos, que la traducción que hoy tenemos es fidedigna.
no ha cambiado. Dios en su soberanía no ha permitido que haya equivocaciones, no ha permitido que haya cambio de mensaje. Es el mismo mensaje. Ahora quiero llevarles a mirar a los editores de la Nueva Versión Internacional. La NBI es una de las últimas traducciones que se ha hecho de la Biblia y creo que muchos de ustedes lo usan. Y entonces he querido sacar fragmentos de su libro de la fidelidad de las escrituras. Luciano Jaramillo, el director, muchas veces ha venido al Perú a dar charlas, juntamente con René Padilla, Emilio Antonio Núñez y Esteban Bot, fueron los encargados de esta nueva traducción. Y hablando de la fidelidad y la integridad, ellos tienen un libro, Fidelidad e Integridad. Dice, si se compara esta riqueza de fuentes textuales que utilizan hoy las nuevas versiones de la Biblia con los escasos manuscritos tardíos que utilizaron las versiones tradicionales antiguas como Reina Valera, Almeida y otros, vemos que hay una mayor garantía de fidelidad al texto original. Reina Valera no tenía estas copias que ahora tenemos y estas copias que ahora la NBI ha usado para traducir toda la Biblia. Sin embargo, ellos reconocen la fidelidad, la integridad de la transmisión del Antiguo Testamento. Dice, no hay mayor garantía de fidelidad al texto original. Sí, todos sabemos que no tenemos el texto original que escribió Moisés en el palo hebreo. Hoy lo que tenemos es el hebreo moderno, el hebreo cuadrado. Pero solamente es un hebreo antiguo y un hebreo moderno. Solamente se trata de la escritura, más no del lenguaje, del contenido. Y hasta aquí hemos visto la fidelidad y la integridad de la transmisión del Antiguo Testamento. Algo más dicen ellos. Con todos estos precedentes, podemos entonces hablar de fidelidad, integridad en relación con el texto bíblico en las antiguas y nuevas versiones. Ya hemos visto cómo la fidelidad no se puede ni se debe medir comparando una versión con otra, sino con el texto original arameo, hebreo y griego de la Biblia, en sus mejores rendiciones o recensiones que hoy poseemos. Página 90. Cuestionamiento de la fidelidad e integridad de la palabra de Dios, entonces tendríamos que nosotros apelar a los idiomas originales, no a las versiones. Tendríamos que nosotros ir a leer en el hebreo, en el arameo, en el griego. Es más, mis amados hermanos, cuando uno hace exégesis del Antiguo Testamento, no es simplemente transliterar, sino usted tiene que interpretar a la luz de todo un contexto. Muchos tratan de sorprendernos simplemente transliterando, pero no hay una traducción. Y para traducir, uno tiene que ir a los idiomas originales, como dice lo de la NBI. No es cuestión de comparar versiones, es cuestión de que tú te vayas al hebreo. Por ejemplo, en el hebreo nosotros leemos uno de los nombres de Dios cuando dice El Shaddai. Y muchos lo decimos El Shaddai. Pero ¿qué significa El Shaddai?
cuando uno va al Antiguo Testamento y hace un análisis de esa palabra, el Shaddai es el Dios Todopoderoso, sí, pero ¿qué más? Como por ejemplo, en ese hebreo antiguo, usted ve ahí a dos hombres a los costados, esos dos varones que están manos arriba. ¿Qué significa? Significa poder y fuerza. Y al medio usted ve como una I. ¿Qué significa? Permanencia. Y al costado ve usted como esa I inclinada. Es la idea de eternidad e infinito. Entonces, en esos dibujos, ellos están transmitiendo el mensaje, están transmitiendo, están queriendo decirnos algo a través de esos dibujos. Y lo que nos está diciendo, que yo, el yo soy eterno, el todopoderoso, el majestuoso. Y por eso nosotros cuando hablamos del yo soy, decimos, está diciendo, yo soy el que soy, yo soy el eterno, yo soy el infinito, yo soy el todopoderoso. Y cuando vamos a analizar la palabra Shaddai, no simplemente significa el todopoderoso, sino tiene el sentido de una mujer amamantando a su bebé. Entonces, si uno mira todo eso, entonces llega a decir, el Shaddai es el Dios todopoderoso, sustentador, así como sustenta una madre a su hijo. Así Dios sustenta a su creación. Una vez más, cada vez que nosotros queramos comparar o queramos analizar la fidelidad y la integridad de las escrituras, no se hace a través de comparación de versiones, sino a través de ver el hebreo, arameo y griego. Y hoy tenemos la facilidad de tener esos textos en nuestras manos, ¿no? Ahora, quisiera dar otro pasito más para profundizar estas afirmaciones. Es ver de qué materiales se escribió la Biblia. La Biblia deriva posiblemente de biblos. Ese era un importante puerto comercial mediterráneo oriental, donde se compraban papiros y otros materiales necesarios para escribir. De ahí surge la palabra Biblia, biblos. En el siglo I se escribía sobre papiros. Las copias se hacían sobre papiros. Se escribía, el papiro se obtenía de la planta del mismo, es como una caña, papiro nombre. En el interior del tallo de la planta existían unos largos filamentos que se tejían y a partir de los cuales se elaboraban unos rollos, ¿no? Y sobre esos papiros se escribía la escritura. Posteriormente, siglos después, se comenzaron a utilizar pergaminos. Esos eran piel de animales, los cuales convenientemente tratadas se reducían a hojas finas y lisas y ahí se hacían las copias. En un primer momento los papiros se utilizaban en el llamado rollo, ¿no? Y solo se escribía por una cara. Para leer había que desenrollar hasta el lugar deseado y los judíos tenían la Torá escrita en estos rollos. Un rollo de fax que se parece mucho a un rollo antiguo. Ya en la segunda mitad del siglo, los cristianos comienzan a utilizar el formato códice, que es como los libros actuales. Se escribe por las dos caras, eran encuadernados, los papiros y como los actuales libros, y esto permitió muchas ventajas en el manejo y en el transporte de los libros. Cuando nosotros leemos Esdras era un copista. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y
le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre estas. Pero lo que queremos resaltar es que era escriba diligente. Entonces, nosotros hasta aquí estamos entendiendo que todos los escribas, todos los copistas, eran muy diligentes, eran muy cuidadosos, eran muy íntegros, muy reverentes al hacer las copias. Es por eso que la integridad y la fidelidad del Antiguo Testamento se puede ver ahora en estas copias. Luego ustedes ya saben, la imprenta de Gutenberg se comienza a escribir, imprimir la Biblia en alemán, y a partir de ese entonces, desde Gutenberg, se da un gran paso y ya hicieron unas 4.000 millones de Biblias y porciones de Biblia, así rompiendo el récord mundial, ¿no?, de difundir libros. Después la Biblia también el libro del cual más traducciones se han hecho hasta la actualidad. En la actualidad, más del 90% de la humanidad tiene acceso a la Biblia en forma íntegra o en una porción de ella en su propio idioma. De modo que este libro ha traspasado las fronteras y rebasado las barreras raciales y étnicas. Una característica que debemos tomar en cuenta en el estudio de la Biblia es que al principio no existían divisiones entre capítulos y versículos. Tampoco existían las comas, los puntos y cualquier otro orden gramatical, ya que las primeras clases de gramática surgieron en la época del Renacimiento durante el siglo XV y XVI después de Cristo. Por eso muchas veces usted va a escuchar y decir que el canon o dentro del canon no están las divisiones, no están los versículos, no están los números, no son parte de la inspiración. Eso posteriormente se hizo para poder estudiar bien la palabra del Señor. En los manuscritos hebreos más tempranos, la Biblia estaba dividido en versos, pero los versos no estaban numerados. Las divisiones en capítulos fueron agregados en las Biblias cristianas por el arzobispo inglés Stephen Longton después del año 1200. Y la numeración de versículos se encuentran por primera vez en la Biblia de Bombers en 1547. Entonces, esto queda claro para nosotros que inicialmente la Biblia hebrea estaba solamente en consonantes. Posteriormente, los masoretas encuentran vocales, introducen, las vocales, y para no fallar en la pronunciación, para ser íntegros en la transmisión del Antiguo Testamento. Y luego nosotros estamos entendiendo que los capítulos, los versículos, las comas, las tildes fueron introducidos después ya en el año 1500 con el descubrimiento de la gramática. Los términos Antiguo Testamento sirven para hacer referencia a la alianza o pacto, ¿no? Antiguo pacto, nuevo pacto sellado por Dios con la raza humana. El Antiguo Testamento fue escrito en lenguajes muy distintos del castellano, en su mayoría en lengua hebrea. Este lenguaje hebreo originalmente se escribía sin vocales, es decir, solo se usaba los consonantes. Por eso que existen ciertas palabras que son difíciles de encontrar su verdadero significado. En cambio, el Nuevo Testamento fue escrito en la mayoría en griego. El lenguaje se asemeja un poco al castellano. Por ejemplo, la palabra bautismos en griego, que se traduce como bautismo en el castellano. No hay mayor dificultad. Otro de los idiomas en que se escribió la Biblia es el arameo. Hay porciones que se escribió en arameo. Era una lengua de escritura muy similar al hebreo. Después de la deportación de Babilonia se comenzó a utilizar este lenguaje entre los judíos. Tal es así que en el tiempo de Jesús el arameo era un idioma común, era idioma del pueblo.
Por eso el evangelista Marcos tradujo varias palabras del Señor Jesús que fueron dichas en arameo. Y como ejemplo tenemos algunas palabras aquí, por ejemplo, talita koine, niña levántate, arameo, corbán, arameo, mi ofrenda a Dios, éfata, se ha abierto, Eloi, Eloi, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Palabras hebreas que fueron traducidas por el evangelista. Actualmente solo unas 18,000 personas en el mundo hablan arameo. Otro elemento que nos va a ayudar a creer que la Biblia que tenemos es fiel, que la Biblia que tenemos ahora no ha cambiado, es el mensaje de Dios desde que recibieron los autores hasta el día de hoy, es la supervivencia de la Biblia. No lo es única por su supervivencia durante tiempo sin imprenta, sino también la supervivencia bajo muchas acometidas implacables durante siglos. Hubo hombres que intentaron destruir, que intentaron quemar, que intentaron desaparecer la Biblia. Reyes, los famosos Césares de Roma, líderes religiosos. Diocleciano en 303 ordenó la erradicación de todos los cristianos y de sus santos libros. Eran quemados en los circos, ¿no? Fue la mayor acometida contra la Biblia. Murieron cientos de miles de cristianos y todos los manuscritos de la Biblia fueron destruidos. Casi todos, pero no todos. Sin embargo, la Biblia volvió a emerger, volvió a surgir rápidamente. Y la ironía de la iglesia fue que en 22 años, pues, Constantino, en el primer concilio ecuménico, elevó la autoridad infalible. Asimismo, encargó a Eusebio a hacer 50 copias de la Biblia a costa del gobierno, ¿no? Estamos hablando de un emperador no cristiano. Algo semejante ocurrió con frecuencia, algo semejante. El racionalista francés Voltaire, muerto en 1778, se atrevió a decir que la Biblia, luego de 100 años, solo sería una antigüedad. Pero a los 50 años de su muerte, la Geneva Bible Society inauguró su imprenta y casa para producir miles de Biblias. Este científico Voltaire se atrevió a decir que la Biblia iba a desaparecer y en vez de desaparecer en su mismo país, gracias a la imprenta, se va multiplicando la palabra de Dios. Al Imperio Romano sucede la Edad Media. La Iglesia Romana privó al pueblo de la Biblia tan eficazmente que duró siglos. Fue así desconocida y por decisiones de concilios, papas, las Biblias eran quemadas en público, los lectores de la Biblia condenados, martirizados, quemados vivos por la Inquisición, hasta que llega la Reforma. Luego de la Reforma llega un lento cambio al respecto. El papel de Lutero fue importante y determinante. Traduce la Biblia al alemán. Hasta ese entonces el pueblo no podía leer la Biblia, estaba en latín y solamente podía leer los sacerdotes. Nadie más podía estudiar la Biblia, hasta que este fraile se apasionó por querer entender la Biblia, por querer conocer la Biblia. Dejó su carrera, terminó su carrera y se fue al convento porque sabía que podía encontrar la Biblia en los originales, en el hebreo, en el arameo y en el griego. Comenzó a estudiar y estudiando la Biblia, él descubre que la justificación no es por obras, es por fe. No a la Iglesia Católica, sino él trata de encontrar su salvación y él traduce la Biblia al alemán y esto va a producir el gran movimiento de la Reforma. Lutero tradujo la Biblia al alemán para hacerla más accesible a la gente común y va a influenciar también en los líderes de ese tiempo.
Ahí ustedes tienen la Biblia de Lutero. Utilizó una Biblia griega, es decir, el Antiguo Testamento griego de Erasmo. Pero desde entonces la Biblia es más divulgada, es más leída, es más querida que nunca. Los enemigos han muerto. Sus acometidas fueron rechazadas y la Biblia se mantiene firme como una roca. Ahora pregunto, ¿qué libro se puede comparar a la Biblia? En antigüedad, en resistencia a ser desaparecida, destruida. ¿Qué libro de la antigüedad puede mantener en exactitud el mensaje a pesar de los tiempos? Es el más divulgado porque es el más querido en toda la tierra. Pero lo asombroso es que al mismo tiempo sea el más citado y criticado del mundo. Ni un capítulo, ni una línea se vio libre de crítica. ¿Hay otro libro en la literatura al que le ocurre esto? Sí, hay muchos que también han sido muy criticados, pero estos cayeron al olvido y nunca más se levantaron. No pasó así con la Biblia. ¿Por qué los cristianos creemos en la Biblia y por qué creemos que es auténtica? Su admirable unidad de tema, falta de contradicciones a pesar de haber sido escrita por unos 30 hombres distintos en épocas distintas, en lenguas distintas, en un periodo que abarca 1600 años. Su superioridad a todos los demás producido por la raza humana en cuanto a moralidad, en cuanto a literatura, en cuanto a leyes. El cumplimiento de sus profecías y de sus promesas es universal, es indestructible. Cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Cada profecía que se ha dado en el tiempo de los profetas, por ejemplo, el de Joel, cada profecía que hemos escuchado de la palabra y está escrita, se está cumpliendo al pie de la letra. Ese es un elemento para entender que esa palabra ha sido transmitido fielmente, que no ha cambiado. Reconocemos el proceso de las escrituras. Reconocemos eso, pero es de escritura, no es de lengua, no es de contenido. Y hemos visto que a pesar de todo ello, Dios en su soberanía ha permitido que su palabra permanezca fiel, que su palabra permanezca intacta, que su palabra no ha sido cambiado. Y es por eso que todas esas profecías que están escritas ahí en la Biblia se están cumpliendo fielmente. Su referencia a verdades científicas, desconocido quizá por los escritores, pero confirmada su veracidad en la historia, por la arqueología, por las ciencias. Su poder transformador en los que creen en su palabra, ese poder transformador en Jacob, su poder transformador en Pablo, su poder transformador en cada persona que lee este libro como palabra de Dios. No como un texto, sino como palabra de Dios. Todo ser humano que se acerca a estas escrituras buscando la palabra de Dios va a experimentar una transformación, va a experimentar un milagro de parte de Dios. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Una vez más, damos gracias a Dios por los manuscritos de Qumran. Nos dio solidez, comprobó y derrotó a los teólogos liberales que estaban cuestionando la transmisión de la Biblia. Y hemos dicho, existen más de 6,000 escrituras en ese idioma original. Podemos mencionar manuscritos descubiertos en 1947 que representan un valor incalculable y que son escritos que tienen 1000 años de diferencia
Y al comparar, los mismos científicos, los mismos arqueólogos se quedaron admirados por la fidelidad, exactitud del mensaje, que no ha cambiado. También recordemos que Reina Valera tradujo la Biblia con pocos elementos que no se conocían, como estos rollos. Sin embargo, al comparar ahora con nuestra traducción moderna, es exacta, es igual. Hemos mencionado a los traductores de la NBI que reconocen esto, la fidelidad, a pesar de todos estos cuestionamientos que recibió la palabra de Dios, ¿no? Estos manuscritos estuvieron en las casas de los pastores luego. Y ahora imagínense, ¿qué sería de nosotros si la palabra de Dios no estuviera en nuestro idioma? El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo entre los años 1400 a 400 años antes de Cristo. Fueron traducidos en griego el 250 después de Cristo. El Nuevo Testamento fue escrito entre 40 y el 90 después de Cristo. San Jerónimo tradujo la Biblia al latín en el 405. Esta traducción fue conocida como la Vulgata Latina. La primera traducción en español fue en 1223, pero fue delito de poseer una copia. No podías tener una copia. Juan Wycliffe tradujo la Biblia al inglés en 1980. La Biblia alemán 1534. Cosidoro Reina hizo una traducción de la Biblia al español en 1560. Se imprimieron 2.600 ejemplares, pero la mayoría fueron quemados. Más adelante, Cipriano de Valera hizo la revisión de esta copia y salió la versión 1602, la que hemos tenido por muchísimos más años y la tenemos. La primera Biblia traducida en una lengua autóctona del Perú fue en 1988. Y el primer Nuevo Testamento publicado en el Perú fue en la lengua Yini, Piru, en 1960. El Nuevo Testamento se ha publicado en 43 idiomas vernaculares de Perú. La Biblia completa se ha publicado en 3 idiomas: quechua del Cusco, quechua de Ayacucho y aymara. Actualmente hay porciones de la Biblia traducidas en más de 3.000 grupos étnicos que no tienen nada de la palabra de Dios en su idioma y ya están esperando demasiado. ¿Quién de nosotros se va a unir a ser un traductor de la palabra de Dios y hacer llegar a los idiomas que no ha llegado? Bien, mis amados pastores, hemos tratado de entender la fidelidad, la fidedignidad de transmisión del Antiguo Testamento. Usted puede encontrar comentarios, usted puede encontrar libros que puedan cuestionar, pero he tratado de mostrar que a pesar de los vaivenes, a pesar del tiempo, a pesar del desgaste de los materiales, de los originales, a pesar de todo eso, Dios nos ha permitido en su gracia comprobar que la transmisión del Antiguo Testamento es fidedigna. No podemos dudar. Es palabra de Dios para nosotros. Esa es la premisa de todos nosotros como pastores, como misioneros, como creyentes, como maestros. Debemos tener presente que esa Biblia es fiel, esa Biblia es 100% palabra de Dios. Voy a terminar aquí y voy a permitir que hay preguntas, por favor, la hagamos antes de terminar con una palabra de oración. Pastor César, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Sí, quería solamente acotar que la Biblia en las comunidades nativas del Perú, en la Amazonía, ya también existen, ¿no? Y gracias al trabajo esforzado del ILB,
que trabajó muchos años en el Perú como misioneros. Ellos se ocuparon en recopilar datos de las comunidades nativas en el Perú. Y uno de los aportes han hecho es que han traducido el Nuevo Testamento a su idioma y ya lo tienen, ¿no? Como Yaneshas, Samuelshas, a los Shipibos y otras comunidades nativas en el Perú. Solamente como acotación a lo que usted dijo, ¿no? Ya hay Gracias, trabajos hechos, sí. Sin nada más, pastor, gracias. gracias, pastor. Muchas gracias. ¿Alguna acotación, por favor, pastores, con toda libertad? Pastor César, muy buenas tardes. Buenas tardes, pastor. También en la zona de Amazonas, también en lo que es los hermanos de aguarunos, también tenemos el Nuevo Testamento, pero sí hemos visto que hay algunas partes que no tienen un poquito de problema en lo que ellos le dan el significado, ¿no? Digo esto como acotación y para también compartir con ellos a través de la Reina Valera es bien complicadísimo. A ellos hay como decir, enseñarles como al niño de inicial, usando mucho sinónimo práctico para ellos, pero sí necesita, en nuestro poco conocimiento que tenemos de traducción, ser revisada bien para que ellos puedan entender mejor las escrituras. Sí, pastor, que en un periodo de mi ministerio trabajamos con sociedades bíblicas. Cuando se tradujo la Biblia en cusqueña, estábamos en un evento y pastores ayacunos con cusqueños se pelean porque en el quechua cusqueño se entendía yo la luz y en el quechua ayacuchano se entendía yo tengo la luz. Y entonces decía, pero no dice yo tengo. Entonces hubo un conflicto fuerte que luego lo llevó a traducir en el quechua ayacuchano. Y ese es el grande reto que nosotros tenemos también. Tenemos que trabajar con estas zonas nativas. Si yo tengo aquí la Biblia en Ahuajú, que me pidieron que lo integrara, y luego cuando lo revisaron los mismos nativos, encontraron que no había mucha exactitud con algunas palabras. Por eso estoy diciéndoles que cuando vamos a hacer trabajos muy buenos, saber leer el hebreo, no el hebreo actual, por supuesto, es el hebreo muerto, el hebreo antiguo, para poder leer en los originales, y también el griego, que se puede ahora, se puede aprender el griego koiné, ¿no? No estamos hablando de aprender el griego moderno, estamos diciendo estudiar el griego koiné de ese tiempo, el hebreo también muerto, para de esa manera poder nosotros ayudar en la traducción. Y creo que la gente del mismo pueblo puede quizás darle mejor sentido a esa palabra, ¿verdad? Es una grande tarea que todos nosotros tenemos ante pastores. Gracias, me gustaría escuchar alguna opinión si hemos Pastor cubierto César, ¿no? Sí, discúlpeme pastor. que intervenga otra vez. Yo creo que el gran problema no está en los sustantivos, sino en la escritura, o sea, en el modo de hablar, ¿no? Por ejemplo, yo hice un trabajo de investigación sobre los cristianos que hablan el quichua ecuatoriano y el peruano, que es el quechua. Y Ajá. indudablemente en el río Napo se habla el quichua, ¿no? Hay una influencia ecuatoriana. Y los seminarios cristianos tienen la expresión del quichua, que varía mucho, un porcentaje bastante con el quechua del Perú. O sea,
Entonces yo creo que también se influye mucho las regiones, cómo se entiende la cosmovisión, la visión cósmica de las comunidades nativas, ¿no? Y si vemos las comunidades nativas africanas o de otros países, nos damos cuenta que tienen otra realidad de credo, su concepción teológica de ellos es totalmente diferente. Y tenemos que, por eso yo invito, discúlpeme que diga esto, pero yo invito a los pastores consiervos que estudien, que se preparen en la parte académica. Tenemos que ser buenos investigadores, hermanos, para aportar la palabra de Dios y no llevar con errores de traducción, porque muchas veces por avanzar la parte académica no, el consumo moderno se incluye las palabras y cuando llegan a su realidad textual, contextual, no es. Entonces tenemos que ir entendiendo a las comunidades nativas, sea en el Perú, en cualquier parte del mundo, cuál es su cosmovisión, su realidad, ¿no? Cómo ellos piensan de Dios y cómo debemos llevar la palabra de Dios a ellos. Nada más, gracias, pastor. Gracias, Pastor Sixto. Creo que en confianza podríamos ir ahondando este tema. Es, por ejemplo, todos nosotros somos discípulos de Jesucristo. Somos alumnos de Jesucristo. Y Jesucristo, para darnos el mensaje, se hizo hombre tal como nosotros. De igual manera, cada vez que nosotros vamos a transmitir algo a algún pueblo, tenemos que hacernos como ellos, ¿verdad? No asumir el liderazgo actual de sentirse superiores o papas o iluminados. Tenemos que aprender a estar, como alguien dijo, hay que oler a ovejas. Tenemos que estar metidos en ellos, entender su idioma, entender. Claro, lo que usted está mencionando es importantísimo. Y gracias a Dios por este tiempo que está teniendo. Y Pastor José Mozo, muchas gracias por haber insistido demasiado. Estoy aprendiendo demasiado. Para preclase estoy sacando todos los elementos. Y para mí mismo, esta es una bendición, como decía el Pastor Sixto. Es más aquí preparándonos, no solamente en oración y ayuno, también académicamente, profundizarnos en los estudios de la palabra del Señor, porque en estos tiempos modernos, como lo decía, sí, hay de todo. Usted va a entrar al internet, te dice una cosa, el otro te dice otra cosa, el otro te dice otra cosa, pero si no tienes una buena base, si tú no comparas, por ejemplo, es diferente transliterar que traducir. Transliterar es simplemente, por ejemplo, la palabra en el inglés dice exciting, y de repente va a traducir excitado. No significa excitado para nosotros. Entonces tenemos que darle el sentido de la cultura o del lugar que tú estás enseñando o traduciendo la palabra del Señor. Y como maestros, siempre tratemos de conocer a qué público nos estamos dirigiendo y conocer más de ellos para poder llegar. Como le digo, el mejor ejemplo para mí es Jesucristo. Nos quiso dar un mensaje, se hizo hombre tal igual como nosotros. Y nosotros también tenemos que bajar así para poder enseñar y transmitir el mensaje del Señor al pueblo que Él nos permite compartir, ¿no?